Buenas, mi nombre es Augusto Sarmiento y vengo a exponer sobre las interacciones entre carga eléctrica y cuerpos y sus cargas. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre cargas y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo estándar, la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. ¿Qué quise decir anteriormente? Pues que dichos cuerpos han adquirido una nueva propiedad denominada electricidad, en virtud de la cual pueden ejercer un nuevo tipo de fuerza. Existen 3 maneras de electrificar un cuerpo: mediante frotación, mediante inducción y mediante conducción. Las interacciones entre cargas eléctricas pueden ser atractivas. En este caso, la carga eléctrica serían diferentes, es decir, negativo y positivo se atraen, y repulsivas, pues en este caso serían negativos con negativos, positivos y positivos, signos iguales, sería el caso. Ahí es cuando ocurre la repulsión. Ahora, cuerpos y sus cargas. Se define como carga eléctrica al nivel que posee un cuerpo de electricidad. La carga eléctrica forma parte de las propiedades físicas que muestran ciertas partículas subatómicas, las cuales se manifiestan a través de las fuerzas de repulsión y de atracción una a la otra. Existen 2 tipos de cargas positivas y cargas negativas. Las cargas positivas son aquellas que poseen una mayor carga de protones que de electrones, o aquella que carga al objeto solamente con protones. Esta se muestra en aquellos cuerpos que en totalidad tienen cuerpo positivo. Y las cargas negativas, esta carga se caracteriza por tener mayor cantidad de electrones que de protones, o aquella que en su totalidad disponga de electrones. Gracias. Buenas, mi nombre es Rolando Vivas y yo les voy a empezar a explicar lo que viene siendo hacer la electrificación de los cuerpos y los métodos que se pueden aplicar. Aquí vamos a ver lo que viene siendo la electrificación por fricción, por contacto y por inducción. Por medio de la fricción. Este tipo de fenómeno ocurre cuando 2 objetos propensos a la transferencia de partículas positivas o negativas se frotan constantemente hasta que los protones y los electrones superficiales del primer objeto pasen a los del segundo, y viceversa. Esta transferencia de protones y electrones es en igual medida, por lo que no quedan desbalanceados, quedan más o menos igual de cargados. La electrificación de los cuerpos. Bueno, ahora pasamos a explicar el método de por contacto. En este método se utiliza un material previamente electrificado, un conductor obviamente, por ejemplo este globo. Este globo va a estar cargado de protones y electrones, más que este material neutro que tenemos acá, que vendría siendo una bola de anime. Al acercarse y tocar la bola de anime, pasa parte de sus protones a la bola de anime, o electrones, dependiendo de la naturaleza del material. En este caso, pasa protones a la bola de anime y ambos quedan cargados en sus extremos por protones. Y esto produce que ambos se alejen hasta que, con el tiempo, acercándose, tocándose, la transferencia de protones y electrones
los equilibra ambos y por más cerca que estén, ya no influyen en el uno en el otro. Se trata de la interacción entre el cuerpo eléctrico y el cuerpo neutro, esta vez sin ningún contacto, y al estos acercarse, pero nunca tocarse, se produce un estado sobre el cuerpo neutro por parte del cuerpo electrificado o inductor que les produce cargas eléctricas opuestas a la mayoría de cargas eléctricas que tiene el inductor. Por lo que, por ejemplo, digamos que este tubo de PVC tiene mayor cargas eléctricas positivas luego de haberse cargado, y estos papeles tienen cargas igual de positivas y negativas. Al estos acercarse, el tubo de PVC inducirá a los papeles un poco más de cargas negativas y él terminará más con cargas positivas. Entonces ambos, como un imán, se terminarán atrayendo. El método de inducción genera un resultado contrario al método de contacto, que genera es repulsión y este genera es atracción. Pero los dos, de igual manera, al cabo de un tiempo, terminarán de transferir los electrones y los protones de un cuerpo a otro para que queden equilibrados, y entonces ambos perderán las cargas y estarán inertes. Buenas, mi nombre es Riluz Villalonga y yo les voy a hablar sobre la ley de Ohm. La relación de estas magnitudes con la intensidad, el voltaje y la resistencia de un circuito. Por lo tanto, la intensidad de una corriente que atraviesa un circuito por el cual este obtiene directamente una proporción de voltaje o tensión de sí mismo, e inversamente tiene una proporción de la resistencia que se obtiene. Acá, en su fórmula original, se tiene la I, que es intensidad, que esta es medida mediante amperios, que sería igual a B, que es voltaje, medida en voltios, entre R, que es resistencia, medida en ohmios. Para así obtener el voltaje, se saca la resistencia a multiplicar por la intensidad. Y para así obtener la resistencia, vendríamos y acá sacaríamos el voltaje a dividir con la intensidad. Como un ejemplo, sería si tenemos una resistencia de 25 ohmios con una tensión de 250 voltios, ¿cuál sería la intensidad de un circuito? Entonces lo haríamos con esta fórmula, con la fórmula original, que es la intensidad igual a voltios sobre resistencia, que esto sería igual, intercambiamos los valores, que sería 250 voltios sobre 25 ohmios. Y esto daría igual a 10 amperios. Bueno, ya como conseguimos el valor de la intensidad, vamos a calcular voltaje y resistencia para ver si nos dan los mismos resultados que tenemos acá. Voltaje sería igual a intensidad por resistencia. Sería igual, aquí intercambiamos los valores, que sería 10 amperios por 25 ohmios. Y pues sí, esto nos da 250 voltios. Para medir la resistencia sería voltios sobre intensidad. Intercambiamos valores. Aquí sería 250 sobre 10 amperios. Y realmente nos dio 25 ohmios.
Gracias. Buenas, mi nombre es Juan Cortés y yo les voy a explicar sobre la ley de Coulomb. Les voy a explicar su expresión matemática, su importancia, su relación con la ley de gravitación universal y un ejemplo sobre el ejercicio. La ley de Coulomb expresa que las magnitudes de las fuerzas eléctricas que interactúan entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de dos cargas puntuales en reposo y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre dichas cargas. Las cargas puntuales son dos cuerpos cargados, los cuales tienen un tamaño minúsculo en comparación a la distancia que los separa. La K que multiplica todo esto es la constante de la ley de Coulomb, la cual no es una constante universal y depende del medio que se utiliza. Cuando se utiliza el vacío, el valor de K sería aproximadamente 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. La ley de Coulomb y la relación que tiene con la ley de gravitación universal. La ley de Coulomb y la ley de gravitación universal tienen similitudes muy grandes, las cuales hay que mencionar. Las dos calculan la magnitud de las fuerzas que hay entre dos cuerpos. ¿Qué pasa? Incluso con su fórmula podemos ver que son muy similares. La fórmula de la gravitación universal es que la magnitud de la fuerza con la que se atraen dos masas es directamente proporcional al producto de las mismas y inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas. Sin embargo, hay unas grandes diferencias que impiden que podamos utilizar una o la otra para hacer ambos cálculos. Una de ellas es principalmente que en las masas de gravitación universal no hay masas con diferentes signos, al contrario que puede pasar en las cargas puntuales. Las cargas puntuales se puede dar el caso de que uno sea de signo positivo y otro de signo negativo, los cuales van a hacer que se atraigan o que sean ambos del mismo signo, lo cual hace que se repelen. En cambio, en la gravitación universal siempre estas masas se atraen entre sí, nunca va a haber algo que haga que estas se repelan. Voy a hacer un ejemplo para calcular la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas. El tamaño de las dos cargas va a ser 3 por 10 elevado a la menos 6, la segunda va a ser de 2 por 10 elevado a la menos 6 y la distancia que hay entre ellas es de 0,5. Entonces primero, según la fórmula, nos fijamos que va a haber primero la constante, la cual, como estamos aplicando este ejercicio, supuesto ejercicio en el vacío, vamos a utilizar la constante de 9 por 10 elevado a la 9. Esto lo vamos a multiplicar por el valor absoluto de la primera carga, la cual es 3 por 10 a la menos 6, 3 por 10 a la menos 6, por la segunda carga, la cual tenemos que es 2 por 10 a la menos 6, y esto dividido entre el cuadrado de la distancia. La distancia tenemos que es 0,5 al cuadrado. Todo esto no requiere realmente grandes cálculos, simplemente lo podemos poner todo dentro de la calculadora, lo cual nos dará el resultado de 0,216 newtons. La importancia de la ley de Coulomb radica en que luego de la gran utilización de los sistemas y aparatos eléctricos, esta se ha vuelto muy útil. Un gran ejemplo de esto son las pilas, las cuales hacen uso de esta ley, y estas pilas las podemos encontrar fácilmente en el uso de grabadoras, de radios, entre otras cosas. Además, esta ley también explica la propia fuerza que usamos cuando en el uso de la viadera agarramos dos imanes y al momento de acercarlos, dependiendo si los ponemos con los polos opuestos, los polos iguales se pueden atraer o repeler.